Hablamos en primera persona y hoy nos acompaña el general Óscar Naranjo Trujillo, director nacional de la policía, expresidente de Colombia y un activo negociador en el proceso de paz con las FARC. General, ¿en qué anda? Después de ese trajín, de toda esa carrera llena de tantos y tantos retos, de tantas historias, ¿en qué anda? María Jimena, digo jovialmente que soy un pensionado activo. Pensionado activo significa que soy, por ejemplo, miembro del Consejo Social de la Universidad Internacional de La Rioja, que sigo manteniendo una relación con el Banco Interamericano de Desarrollo en temas de consultoría para transformación institucional en áreas de seguridad y convivencia. Y hago parte de 2 o 3 institutos más, el Instituto de Transiciones Democráticas, que es una organización basada en Barcelona, España, que se ocupa de temas de conflicto y paz. Y me distraigo particularmente hoy dando conferencias sobre liderazgo en un mundo tan necesitado de que haya liderazgos auténticos. A propósito de ese liderazgo auténtico, recientemente publica su libro de un líder auténtico. Sí, por primera vez abandono, digamos, lo que había sido como lo tradicional en mi caso de escribir ya un par de libros adicionales sobre policías y ladrones, sobre policías y narcotraficantes. Y aquí lo que hago es un poco rendirle cuentas al país en función del liderazgo que yo ejercí, poniendo la teoría alrededor de la práctica para señalar qué lecciones nos deja la aplicación del liderazgo, qué errores uno debería evitarse y sobre todo qué lecciones se pueden transmitir a otros en busca de un liderazgo basado en la humildad, en un liderazgo basado en la relación horizontal, en un liderazgo que procure abandonar las vanidades de los liderazgos de hoy. ¿Cuál cree usted a propósito de ese liderazgo que han sido las consecuencias de ese ego y de esas vanidades en los liderazgos y de manera muy particular en nuestro país y en esa realidad que estamos viviendo hoy? Yo creo que esos liderazgos basados en el ego, en la vanidad, que tienden a ser radicales y extremistas, nos están arrebatando el futuro. Si miramos un poco hacia atrás, un poco bastantes años hacia atrás, ¿cómo pudiéramos mirar ese liderazgo que se vivió en esos tiempos en los que usted estuvo como director nacional de la policía, cuando también tuvo ese reto de acompañar al presidente Santos como vicepresidente y también desde luego como negociador, a ese liderazgo que tenemos hoy? Pues yo creo que con el paso del tiempo se han exacerbado los ánimos. Con el paso del tiempo se desdibujó la idea de que en política el éxito de la política es la concertación y el pacto para que se facilite la gobernabilidad. Yo creo que cada día enfrentamos más desafíos de gobernabilidad y en ese sentido me parece que los liderazgos políticos están pensando más en los votos que en la gente, en tener victorias personales. De alguna manera aflora lo que ha sido no una tradición, pero sí un sesgo colombiano en político. La imagen del caudillismo, la imagen del mecenas, la imagen del mesías, que creen que ejercer liderazgo es elevarse sobre un pedestal para ofrecer soluciones mágicas. El mundo está pasando una etapa muy difícil, necesita liderazgos que estén del lado de la gente. Ok, y a propósito de esos liderazgos actuales, hay dos o tres situaciones muy recientes que tienen como foco nuestro país. Uno de ellos es la reciente decisión del gobierno americano de desertificar a Colombia por cuenta de los vacíos en la lucha contra el narcotráfico. Usted vivió en carne propia no solamente el narcotráfico, combatió el narcotráfico en su momento. ¿Qué implicaciones tiene para Colombia esa desertificación? ¿En qué terreno nos deja? Y si cree que esa lucha la estamos perdiendo. Por ejemplo, yo me aproximo, digamos, a esa pregunta sobre 2 miradas. Una mirada que corresponde a la tradición histórica de Colombia, de un enfrentamiento sin cuartel contra el narcotráfico,
a una lucha que ha significado sacrificio de muchas vidas, de fiscales, militares, policías, de periodistas, de ciudadanos, del común, que no hemos claudicado a la pretensión mafiosa de que nos convirtamos en un narcoestado. Ver que esa historia, de alguna manera es una historia de éxito frente al contexto internacional, se ve hoy desdibujada por una desertificación, produce tristeza y dolor. Y resulta en todo caso una situación que uno no esperaba volviéramos a repetir después de lo que se dio en 1996 con la desertificación en el gobierno del presidente Ernesto Samper. Y por otro lado creo que no es una sorpresa. Cuando el año pasado el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de Naciones Unidas, que estima año a año no solamente la cantidad de hectáreas, que estimó habían crecido el 10%, pero que también estima la producción potencial de clorhidrato de cocaína y lo elevó a 2.600 toneladas. Esas 2.600 toneladas son una cifra descomunal, récord y en todo caso alarmante. Sobre ese anuncio y sobre ese hallazgo, pues no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero se prendieron luces de alarma para mirar con lupa a Colombia. Y yo creo que buena parte de esa desertificación corre por esa inmensa productividad que lejos de disminuir la oferta de cocaína colombiana, la incrementó exponencialmente. Dentro de este escenario también de la complejidad de Colombia en sus diferentes aspectos, pues está también desde luego el tema de la paz, de los diálogos, de la concurrencia ya no solamente de una guerrilla, sino de delincuencia que actúa ya sin ideologías, ¿no? Que hay luchas de poder, luchas económicas. ¿Cómo cree que se pueden dar esos diálogos con esos distintos actores que traen como esas particularidades? Yo francamente creo que salvo la situación con el ELN, que encaja perfectamente en una negociación negociada frente a ellos, los demás grupos, los que incluso llaman disidentes, que no son disidentes, son BACRIM, ellos no inspiran, ni transmiten, ni comparten las ideas de lo que fueron las FARC, que ya desapareció, son, digo, bandas criminales. Ahora, el desafío entonces es ¿cuál? Entender que hay dos tipos de aproximación desde el Estado con ellos. El caso del ELN, una negociación política, y en el caso de las bandas criminales, de estructuras de crimen organizado, de esas BACRIM, conversaciones sociojurídicas encaminadas al sometimiento a la ley, que para nada significan negociación política. Necesitan ellos tener la seguridad de que por el desmonte de la organización van a recibir beneficios penales, pero no políticos. Y en ese sentido es claro que en el marco del tratamiento a esos grupos, para decirlo coloquialmente de manera un poco brusca, se demanda garrote y zanahoria. Es decir, no puede haber una conversación sociojurídica con el crimen organizado si ellos no sienten que hay una presión institucional en términos militares, judiciales, policiales, y que cree incentivos al abandono de las armas y del crimen. Entonces digo, hoy por hoy, con tantas mesas instaladas, el mapa es un poco confuso. Yo esperaría que el gobierno al final del mandato ofrezca por lo menos dos microejemplos de que fue posible el sometimiento a la ley de un par de organizaciones de esa naturaleza. Usted menciona presión institucional, me quedo con el tema de la institucionalidad, de la confianza. En repetidas ocasiones yo le he escuchado que asocia mucho el ejercicio de la policía, de la autoridad, a ser más generadores de confianza. Y esto siento que es un aspecto que atraviesa la institucionalidad. Por muchas razones y en diferentes escenarios escuchamos que atravesamos una crisis de confianza institucional. ¿Usted qué piensa? Sí, yo comparto la idea de que hay crisis de confianza en la institucionalidad y que esa crisis de confianza conduce a perder legitimidad. Y nada más peligroso en un Estado social de derecho, democrático, que la legitimidad se desvanezca.
Y ahí me refiero concretamente a situaciones como estas que estamos enfrentando. Muy a pesar que las estructuras de crimen organizado en el territorio no tienen origen político, son unos competidores con el Estado muy poderosos, porque están ejerciendo gobernanza criminal. ¿Qué significa eso? Que ejercen control territorial, imponen reglas de comportamiento en las comunidades, cooptan vía corrupción o intimidación a autoridades locales y protegen economías ilegales. Y al mismo tiempo, esa gobernanza criminal se acompaña de un propósito de lograr aceptación social. Yo estoy aterrado de ver cómo estructuras de crimen organizado tipo Clan del Golfo inauguran escuelas, puentes, centros de salud y la comunidad aplaude y le reclama al Estado que lo hace porque el Estado nunca llegó. Es decir, el Estado colombiano y nosotros como sociedad tenemos al frente un competidor que realmente empieza a ser peligroso en función de la legitimidad de la institucionalidad. General, tenemos la noticia reciente de las sentencias de la JEP por los secuestros de las FARC y los falsos positivos. Cuéntenos, ¿la JEP le ha cumplido al país? Pues María Jimena, sobre la JEP hay dos miradas. La mirada es que el modelo de justicia transicional que puso en marcha Colombia es el único después de que se estableció la Corte Penal Internacional y es considerado como el que está llenando los estándares determinados, digamos, por esa jurisprudencia. Y en ese sentido es un modelo que resulta totalmente válido cuando uno piensa que el conflicto nuestro superó más de 5 décadas, que dejó multiplicidad de víctimas y victimarios y que es un modelo para cerrar un conflicto. Eso no quiere decir ya, mirándolo de manera específica, que haya víctimas que están inconformes, insatisfechas con la sentencia. Algunas porque creen que se demoraron demasiados años en producirla, otras porque estiman que la restricción de libertad a los victimarios excombatientes de las FARC debió ser más severa, y en general porque no les gusta, digamos, la manera como la sentencia apareció. Yo lo que digo es que eso es explicable y es legítimo que haya víctimas inconformes, porque después de tantos años las heridas son profundas, las heridas están ahí. Pero lo que digo también es que las víctimas hay que respetarlas. Y respetarlas significa no politizarlas. Respetarlas significa comprenderlas en su dolor. Garantizar que de las víctimas haya voces que critiquen y cuestionen, pero digamos con la precaución, diría yo, con el buen cuidado de que ningún tipo de liderazgo se apropie de la voz de las víctimas para usarla en política. Lo escucho y cuidar las víctimas, darle otras miradas a la realidad del país, necesariamente implica crear nuevas narrativas para estos liderazgos. Y estos liderazgos que en este momento particular, donde nos aproximamos a un escenario electoral, presentan un abanico de infinitas posibilidades para los ciudadanos. ¿De qué manera o construimos narrativas de liderazgo o de qué manera el ciudadano puede llegar como a exigir o a identificar qué tipos de liderazgo van a atender estas realidades del país? Estamos hablando de más de 100 candidatos con apuestas. La situación de tener en una democracia más de 100 candidatos, cuando uno la discute, digamos, con politólogos y expertos en democracia, le dicen a uno, digamos, es saludable que una democracia haya aspiraciones y que esas aspiraciones se concreten y la gente se lance a una candidatura. Eso dice que no hay limitaciones en política, eso habla de que hay un sistema que permite esa participación. Pero por otro lado, hablando también con expertos y ya expresando mi propio sentir, yo creo que hay muchos colombianos que estimamos hoy que más de 100 candidatos en un proceso electoral hablan de la ausencia de partidos, de los partidos como el centro de encuentro de las ideas, de los partidos como el centro de la producción de plataformas programáticas para adelantar esas campañas, de los partidos como la cuna de líderes que en orden lógico van ocupando espacios y no aspiran desde
la simple calle, por decirlo así, a la presidencia de la República, despreciando lo que significa ser edil, concejal, representante o senador, o haber ocupado un cargo público. La ausencia de partidos me parece que es dramática. Yo creo que ha tocado fondo esa ausencia de partidos estructurados. Y yo creo que, digamos, está bien que Colombia hubiese quebrado con el bipartidismo clásico del gran partido liberal y del gran partido conservador, y que la constituyente se hubiese propuesto, como se propuso y lo materializó, que hubiese más pluralidad partidaria. Pero, pues lo que está claro es que esa pluralidad necesita una regulación que realmente la vuelva seria y creíble. De lo contrario, el ciudadano está perdido en el personalismo. Si hay algo que uno identifica a lo largo de su carrera es esa preocupación por dar, por darse oportunidad de dar otras miradas, de ir un poco más allá y de escuchar mucho más allá de lo evidente o de lo que está en la superficie. Y en estos momentos y en estos procesos de diálogo y de conversación con la ciudadanía, cuando necesitamos escucharnos, encontrarnos, ¿dónde están los jóvenes? ¿Cómo conectar con ellos? ¿Usted cree que el país, las instituciones, quienes ostentan condiciones de liderazgo, están escuchando a los jóvenes? ¿Están conectando con los jóvenes? Yo creo que el reto, digamos, de la sociedad colombiana hoy, después del llamado estallido social, después de ese paro nacional, donde el liderazgo juvenil se expresó y se expresó incluso de manera violenta, en muchos casos vandálica, es reconocer que estamos frente a una juventud rebelde, que ejerce un liderazgo rebelde. Y digo, hay que discriminar entre la rebeldía que construye y la rebeldía que destruye, pero reconocer que el liderazgo juvenil de los jóvenes pasa por romper con el statu quo y de alguna manera estar rebeldes frente a una situación que no aceptan porque hay un grado de injusticia social alto, porque hay falta de oportunidades, no puede llevar a que nosotros, los de nuestra generación, descalifiquemos a esos líderes. En el libro que María Jimena mencionó ahora, Liderazgo Auténtico, dedico un capítulo para tratar de entender qué significa en un país como el nuestro el liderazgo rebelde, así lo llamo, para no estigmatizarlo y para no condenarlo, y más bien abrirle caminos hacia la institucionalidad. Y creo que ese abrirle caminos a la institucionalidad tiene mucho que ver con nuestra capacidad de diálogo. Yo lo que noto de la dirigencia, del liderazgo político actual, es que se escucha a sí mismo. Estaba cerrado, digamos, a guardar silencio. Basta ver la campaña o esta precampaña presidencial. Las campañas navegan sobre la coyuntura diaria, sobre la agenda informativa del día, y en una situación donde responderle al otro es la prioridad, pero no proponerle al país cuál es el sueño del país y el destino final al que nos quieren llevar. Sí, nos movemos como en la reacción, acción-reacción. ¿Cuáles serían esos elementos principales, esas características principales del liderazgo, del líder auténtico general? Yo rescato mucho, digamos, y lo hago incluso con una cierta devoción, lo que significó el pontificado del Papa Francisco. Un liderazgo basado en la humildad, un liderazgo basado en la esperanza, un liderazgo basado en la felicidad, que al final, cuando él le dijo a 22.000 jóvenes en la Plaza Bolívar, frente a la Basílica, la Catedral Primada de Colombia, no se dejen robar la esperanza, le dijo a los jóvenes, estaba mandando un mensaje muy poderoso. Y yo digo que esto comienza por, desde la humildad, en vez de crear incertidumbre y desconfianza por el futuro, mostrarnos que hay futuro y que estamos en problemas, pero que no es el fin de la historia. Y por otro lado, digo, a veces el diálogo no es suficiente, a veces el silencio y dejar que los otros hablen es necesario. Y yo diría que hoy nuestros políticos, la mayoría, les gusta el diálogo para escucharse entre sí, pero no guardan silencio
frente a situaciones y gritos de la ciudadanía. Ya para terminar, general, tuvimos el gusto de contar con usted en el programa Lideremos. Preguntarle, porque confiamos que el año entrante nos vuelva a acompañar, si dentro de un año cree, cuando vuelva, nos podrá decir si el país estará mejor o estará igual. Pues mira, lo primero que hago es valorar el programa de Lideremos. Me voy muy impresionado de ver cómo la universidad hace un esfuerzo grande por tener un programa inclusivo, como dirían hoy, incluyente, muy plural, de hombres, mujeres y distintos sectores de la sociedad, que realmente son un poco el espejo y el mosaico de un país hermoso, con potencialidades. Yo lo que invito es a los jóvenes, hombres, mujeres, pero también a personas que ocupan cargos de responsabilidad en cualquier área o son anónimos, a que se inscriban en este programa. Realmente aprender del liderazgo de otros y tener a la universidad en el centro de ese proceso es verdaderamente transformador y genera esperanza y confianza en el futuro. Me voy muy impresionado del compromiso de las lideresas y de los líderes con que compartí hoy, cada uno en su área. También sobre la premisa y la seguridad de que los líderes transformadores no son necesariamente los que más vitrina y opinión generan y están en una especie de pedestal por allá en el infinito. Aquí estamos hablando con líderes reales que hacen el cambio y la transformación día a día en lo cotidiano. Y yo lo que esperaría, yo confío, digamos, es que si nos vemos al entrante, que tengo toda la confianza de hacerlo, estemos frente a un país que haya obrado con realismo, que no exagere ni tenga visiones apocalípticas y fatalistas de su futuro, porque tampoco sea un país que caiga en la trampa de quienes venden humo, pensando que nos van a llevar al país de las mil maravillas. Habrá dificultades que enfrentar. Lo importante es que enfrentándolas no nos sigamos dividiendo, no sigamos promoviendo discursos de odio. Gracias, general. María, muchas gracias a usted. Por estar con nosotros en Bucaramanga, en Lideremos y en Primera Persona.